Hola, soy Eduardo Merino Gufré y como siempre les tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando mezclamos leyendas antiguas, dos hermanos, un militar al que le gustaba el cosplay y seres prehistóricos reencauchados? Una historia más que nos hace decir, ¡ay, humanidad! Un podcast sobre historias de desastres, encuentros y desencuentros entre humanos y lo más que humano desde tiempos inmemoriales. Y hoy, con esta melcocha de cosas súper extrañas, nos acompaña de nuevo Daniela Sáenz. ¿Cómo estás? He vuelto. Sí, qué bien. ¿Cómo has estado? Muy bien. Hola Eduardo ¿Bien? y hola oidores. Ajá. Los extrañaba a todos. Y ya extrañábamos tu voz seductora. Vení preparada para eso. Sí, ¿qué te imaginas que va a pasar? Pues no sé, me imaginé como un cuento de los hermanos Grimm, así como versión 2025. ¡Wow! Bueno, así parece. un poco. ¡Wow! O sea, te acercaste, o sea, hiciste una órbita muy cercana. Sí, muy bien. Y también tenemos a María Alejandra Aldana de invitada. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues bueno, yo súper feliz de venir por primera vez aquí Ajá. a acompañarlos en este espacio y curiosa por Ajá. saber qué va a pasar en esa historia con grandes melcochas ahí. Sí, grandes melcochas. Sí. Creo que eso podría ser el título. Las Grandes melcochas. El melcochero. El melcochas, por ahí humanidad. Por ahí, yo no sé si en los otros países, como en Chile o en México, donde nos escuchan, sabrán que es una melcocha. Habría que explicarles, ponerles en la descripción contexto. melcocha. Sí, en la descripción les ponemos la definición. Bueno, igual de la melcocha es rica. Sí, en todas sus acepciones. Y bueno, cuéntanos un poco, María Alejandra, qué es lo que haces y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy cofundadora de Macana. En Macana, pues nosotros estamos dedicados y dedicadas a hacer comunicación socioambiental. Somos un equipo pues diverso en donde estamos pues mitad ñoños de ecología y la biología y la otra mitad ñoños de la comunicación, el periodismo y la ilustración. Entonces pues nuestro objetivo es un poco trabajar con comunidades, en especial comunidades rurales, para hablar de diferentes cosas en torno a la conservación, pero siempre ligado con el trabajo pues social, ¿no? Uh-huh. Las comunidades como haciendo parte de una naturaleza, porque finalmente somos un todo. Claro, Uh-huh. Qué bonito. A mí me encanta lo que están haciendo y están haciendo unos reportajes súper chéveres y como que se nota que hay muchísimo trabajo detrás, entonces pues ahí les recomiendo Macana. Pues en Instagram está como Red Macana. Sí, ¿cierto? aparecemos en Instagram, en TikTok y en YouTube como Red Macana. Súper. Uh-huh. No, muy Y chévere. en Spotify también. Y en Spotify aparecemos como Macana Podcast. Sí, Uh-huh. hace poco sacaron Uh-huh. un podcast muy bonito sobre un bosque en Galilea, Sí. un pueblo llamado Galilea. Así es. Está Muy precioso. bien. Sí. Me faltan 2 episodios, está bueno. Ah, qué chévere Sí, que sí. lo hayas escuchado. Aquí también vamos a tener cosas con bosques, va a haber cosas con Mm. gente, obviamente. O sea, todos esos elementos van a estar ahí, pero no de esa manera tan chévere como ustedes lo cuentan. Es Ay, una gracias. historia dramática. Va a ser una historia dramática. Hace rato no hacemos una historia como tan, no sé, que tiene sus tintes de crudeza. Pero ya vamos a ver. Ok. Bien. Antes que nada, quiero iniciar como con una escena. A mí me encanta empezar con una escena. Uh-huh. Y esta escena sucedió en un bosque en Alemania. ¿Mm? A mediados del siglo XX. Y a este bosque llegan unos camiones. Y dentro de estos camiones hay una carga muy valiosa. Tan valiosa que el procedimiento que va a ocurrir está supervisado por generales de alto rango y hombres con uniforme, con la convicción de que están cumpliendo una misión legendaria. Okay. Ajá. Y esta no es una carga cualquiera. Estos son seres vivos que están dentro de estos camiones. Y
se escucha como bufan, como braman, como se alteran, se están moviendo dentro de estos camiones. Son 7 animales bien grandes. Cuando los camiones se detienen en el bosque, uno que otro de estos animales, impaciente por salir, pues se chocan contra las paredes del contenedor metálico, bufan, braman y demás, los camiones se sacuden. Son bestias muy grandes y saben que están en el momento decisivo de su liberación. Entonces estos militares abren las compuertas, obviamente asustados y nerviosos, pero siguen con esta convicción de que están haciendo algo que solo se compara con las leyendas antiguas de los cuentos de hadas y de caballeros. Estas 7 bestias bajan de los camiones pisoteando muy duro, corren entre los bosques con sus patas enormes, con sus bufidos y con todo el peso de unos cuerpos muy grandes y musculosos. Y esto es un hito histórico porque estos enormes animales no pisaban estos bosques desde hacía más de 400 años. Por Dios. Bueno, ahí veremos si sí o si no. Ajá. Pero entonces, claro, con esa escena empieza esta historia. No, pues tremendo. O sea, ya tocó hacer una película con esa Sí, escena. claro. Sí. Obvio. Ya con esa introducción. Sí, y van a ver que esta historia, si es mera película, o sea, tiene capaz que podría ser una buena película, ¿sí? Ujú. Pero entonces, claro, como que si nos ponemos a revisar el paso a paso de esa escena de unos seres que vuelven después de 400 años a un lugar, historia de los osos que hicimos en Italia, pero sobre todo tiene que ver más que nada con la historia que hicimos sobre Ostvadersplassen y el Pleistocene Park. Bien, Ujú. esta es una historia de desextinción. Oh, por... Ajá. Y hasta donde yo pude rastrear, es tal vez la primera gran historia y el primer intento de desextinción que hubo en la historia. Ok. ¿Sí? Rayos. Hasta donde pude investigar. Ajá. Ajá. Y justo yo pues le pedí a María Alejandra como Sí. para que habláramos un ratico de qué es eso de la desextinción. Si no han escuchado el episodio de Pleistocene Park, se llama Tráeme tu mamut. Y pues quería preguntarle a María Alejandra como, bueno, tú lo escuchaste, ¿qué te pareció como para poder conectar un poco con Ujú. la esencia de lo que se va a venir? Sí, claro, yo Ujú. escuché el episodio, me pareció que tenía demasiados datos, muchas cosas. Ujú. Y lo que estaba pensando constantemente allí es justamente algo que hablábamos con Daniel al inicio y es esa necesidad, ¿no?, del ser humano de quererlo controlar todo, desde Ujú. el crear hasta acabar una vida. ¿M? Y el concepto como tal de la desextinción no Ujú. lo tenía, digamos, como presente hasta que conversábamos, Ajá. busqué, analicé. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue Dolores de la película de Jurassic Park. Y Claro. yo, bueno, es un personaje carismático, es Ujú. muy linda y a veces como que leer ese tipo de situaciones, pero de Ujú. manera quizá muy inocente, pues bueno, está chévere, está bien, divertido. Pero acá, después de ese episodio, fue ver como un momento de, bueno, están aprovechando quizá las capacidades o más bien como la actitud de ese científico egocéntrico que quiere Ujú. y sabe que lo puede hacer todo en su cabeza, Sí. para mezclarlo con un tema ya mucho más de intereses, obviamente monetarios, ¿no? Que no Ujú. son, pues, o sea, una bobada tampoco. Exactamente. Sería taparse en plata y reconocimiento por muchos sentidos. Entonces me parece como, bueno, un capítulo más de el oportunismo de la Ujú. humanidad a costa de, ¿no? Sí, eso está bien interesante. Mm. Y vamos a ver que en esta historia también está presente. Hay un oportunismo, pero vamos a ver que está movido por otras razones más allá de lo económico, ¿sí? ¿Algo más? No, ¿No? tenía algunos datos de desextinción que quizá más adelante podamos Pues conversar o está si bien. está el espacio. Bueno. Yo me puse a investigar porque prácticamente lo que se revisa siempre es que lo que se cree
Es que el proceso de la desextinción viene siendo como regresar a la vida, ¿no? A ciertas especies. Sí. Yo dije, bueno, pero en algún momento sí habrán logrado algunos avances. ¿Cómo son los métodos para poder hacer esa desextinción? Y todo me parece como muy, o sea, da miedo. Da miedo. Da miedo, da bastante miedo porque en conclusión, en el momento en donde quizá logren hacer algún proceso exitoso con alguna especie, pues ahí en varios artículos mencionaban, aparte del problema ético, ¿no? Claro. El tema de qué puede pasar con esa nueva especie creada. ¿Se comportaría igual que la especie extinta o qué podría pasar? Porque también el ecosistema puede variar, ¿no? Claro. Entonces, claro, creamos una nueva especie, pero no sabemos qué tipo de comportamientos pueda tener en la actualidad. Claro. Y eso me parece un riesgo pues bastante alto, ¿no? Sí. Porque es mucha incertidumbre. Claro. O sea, podemos hacer podrían, no podemos porque aquí en la humanidad no tenemos los recursos. Por ahora. Para hacer un mamut. Pero si hacen el mamut, pues es como un contexto totalmente distinto. Y por eso uno dice como hay tantas películas de Jurassic Park, o sea, como para que uno pues tenga presente ese tipo de cosas. Y justamente en esta historia vamos a ver que tiene que ver mucho con cómo leemos el pasado. O cómo creemos que es el eso me iba a pasado. preguntar, como que digamos nosotros cómo tenemos la noción y la conciencia del comportamiento de un mamut. O sea, como exacto, de qué forma, sí. como por ciertos estudios, pero nunca lo hemos visto. Y otra cosa que me estaba preguntando era como si estos seres son así de como irrumpidos por la mano del hombre en su origen, como es un ser salvaje con esas dinámicas y ya un hombre intervino antes, ¿no? Claro, Como, sí. o sea, sí está igual como chévere la sorpresa. O sea, Sí. saber qué onda. Pues sí, igual Topo sobre light. eso hay un documental buenísimo, se llama Ok. La Era del Hielo. Se llama La Era del La Hielo. Era del Hielo, sí. La O historia sea, de un ¿la mamut peli? que se encuentra a un niño. Véanselo. Véanse, tremendo documental. Sí, esa es la personalidad salvaje. Sí, de los mamuts del futuro. exacto, tal cual. Ahí, sí. Hablan, hacen chistes, sí. Juegan, Consiguen novia. consiguen Ay, novia. La conquistan. Entonces son lindos. Sí. Quiero un sit. Por favor. Pero bueno, detrás de esta historia de desextinción, como tal vez escucharon en el intro, hay dos hermanos. Bien. Y estos son dos hermanos alemanes, que se llamaban los hermanos Heck, ¿sí? H-E-C-K. Lutz Heck nació en 1892 y Heinz Heck en 1894 en Berlín, además de tener como los nombres más alemanes de la vida. Desde su nacimiento ya se perfilaban a ser los Nepo Babies de los zoológicos. ¿Bien? ¿Sí saben qué es un Nepo ¿Qué Baby? es un No. Nepo Baby? Es como, por ejemplo, estos actores que son hijos de otros actores. Ah, ya, como que vienen Cuna de oro. de cuna, ya Ok, son de ya. zoológico, entonces Exactamente. Sí, sabían que ya iban a ser exacto, ya. Sí. dueños de un zoológico. Sí, porque ellos eran hijos de Margaret y Ludwig Heck. Y este Ludwig Heck era desde 1888 el director del zoológico de Berlín. Ah, ok. Ellos tuvieron dos hijas y estos dos hijos, Lutz y Heinz, y pues crecieron y se criaron prácticamente en ese zoológico. Vivían ahí al lado, se la pasaban viendo las exhibiciones de animales exóticos, también seguramente vieron las exhibiciones de humanos que llegaron a tener en ese zoológico, que pues no hay que olvidarlo. Pero pues nada, siguieron los pasos de su padre y se dedicaron de lleno a la zoología. No se sabe mucho de los estudios de Heinz, sí se sabe que obtuvo un título de zoólogo. Y de Lutz se sabe que estudió ciencias naturales en la Universidad de Berlín. Ahí se unió como a grupos que hacían marchas antisocialistas y en 1922 obtuvo un doctorado. Luego de esto, Lutz empezó a trabajar en el negocio familiar como director asistente de su padre.
Además de esto, él participaba en las colectas de animales que hacían en Etiopía durante la década de 1920. Entonces se iban para allá a recoger animales y a ver qué había y demás. Además, Lutz era un amante de la cacería. Cada vez que podía, se iba de caza. O sea, con su padre, hacía parche para ir a cazar y demás. ¿Bien? Pues no bien, pero pues... Normal, normal. Una vida normal. La entretención de un Nepo Baby de los años Sí. 20. X. Que además puede ir a Etiopía a buscar animales. Claro, un animal ¿sí? más, un animal. Claro. Heinz, por otro lado, sí hacía algunos viajes a África, pero a él le gustaba más como los estudios de la historia natural. Aún así, igual, Nepo Baby de zoológico era y pues no se iba a escapar de eso. Entonces empezó también a buscar como el sueño de manejar un zoológico. ¿Qué pasa? Que en 1922, por temas de inflación, había cerrado el zoológico Hellabrunn en Múnich. Y en 1928, como que hubo plata, reabrió y Heinz Heck asumió la dirección. Seguramente con los contactos que tenía de su padre y demás. Allí, Heinz diseñó el primer geozoológico. Es decir, que los hábitats de los animales estaban organizados según la geografía de donde venían. Entonces eso que algunas veces vemos en algunos zoológicos, que es como los animales de Asia, y entonces Sí. ahí tienen los animales de Asia. Y así, este fue el primer zoológico que aplicó como ese relato dentro del recorrido ok. del zoológico. Entonces, así como en resumen, Lutz era como el hermano enérgico, como agresivo aventurero. Heinz era más bien el tipo tranquilo, que se quedaba como más en casita y como que trataba de hacer su propio camino, un poco separado también de la familia. Ujú. ¿Bien? Pero ambos compartían una pasión por la zoología y la crianza de animales. De hecho, eran muy buenos criando animales porque desde pequeños hacían como que ejercicios de crianza con conejos. Y así comprendieron muy rápidamente cómo eran los mecanismos de herencia, de cómo ciertos fenotipos se pasaban de generación en generación. Y además pues tenían el espacio para hacerlo. Y todo a través de selección artificial. Entonces jugaban como, ay, pues vamos a coger estos conejos y este se va a parear con este. Y así observaban qué era lo que pasaba en las generaciones siguientes. ¿Ah? ¿Qué tal? El juego más arriesgado en mi infancia, hacer comidita del jardín de mi abuela a escondidas. No me dañen las matas. No, estos manes estaban sacando nuevas especies. Sí, básicamente como que trataban de hacer Sí. sus propias razas de conejos Qué desde muy horror. chiquitos. Y también eran como muy prolíficos como académicamente. Sacaban artículos constantemente en revistas académicas sobre crianza de animales, pero había como una preocupación compartida muy específica y era el tema de las especies extintas. Heinz, por ejemplo, en uno de sus artículos dijo que este interés surgió porque una vez fueron a visitar Sudáfrica y se enteró de la extinción del quagga, que era una subespecie de cebra endémica de Sudáfrica que no tenía rayas en la parte posterior, ¿sí? Atrás en la colita no tenía rayas y se extinguió en 1883 por la cacería de los colonos europeos. Entonces, para Heinz, pues él decía como primero, esta era como una muestra de cómo se extinguen los animales a causa de los seres humanos, pero él decía que en los intentos que hubo de recuperar esta especie, debieron haber tomado caballos domésticos para que se aparearan con cebras, No cebras seas salvajes, y de esa manera como que hubieran salvado, entre comillas, la especie, porque básicamente lo que él decía era que el quagga era como el intermedio entre el caballo doméstico y la cebra. O sea, el tipo un visionario. Como el Sí. bastardo. Sí, un poco. Entonces él decía, claro, si hubieran mezclado cebras del norte de África con caballos domésticos, hubieran tenido un quagga porque hubiera tenido rayas, pero No lo en hubieran todo hecho, lado. pero no en todo lado, sino solo en la parte, como los ceballos que existen por ahí. Y Lutz Heck también coincidía con él en el tema de la extinción de las especies, pero a él también le interesaba mucho como el pasado mitológico de esas especies, ¿sí? Entonces a él le encantaría tal vez la era del hielo, ¿sí? O pues como que le gustaba mucho también, por lo que le encantaban también las leyendas e historias de caballería,
pues como estos seres muy grandes, monstruos que muy seguramente eran especies extintas. Entonces, entre ambos, pues obviamente se hablaban bastante y ya como con los recursos, cada uno trabajando en un zoológico particular, pues dijeron, claro, creo que tenemos la posibilidad de traer una especie extinta. Y era una que a ellos les fascinaba por su mitología y por su historia. No. Unicornio. El unicornio. Yo creo que esa debía ser la primera opción. Sí, seguro. O sea, seguro en algún momento lo pensaron. Un caballo de allí, un rinoceronte de allá y un narval. ¿Por qué no? Porque nadie lo pensó antes. Sí. Seguramente esa debía ser la primera opción, pero después dieron como, bueno, no, hay otro ser que nos fascina más. Y es el uro euroasiático. ¿What? Fuck, no se pone. ¿Sí saben qué es un uro? No es tan quería popular. ya tenerlo en mi mente cuando lo Sí, yo nombraron. también. ¿No es un simio? Me imaginé un simio No. o como una especie de búfalo. El uro. Sí. ¿Qué? ¿Sisas? Sí. Es ¿Como una especie de búfalo? Es básicamente que eran los uros, eran como las protovacas. O sea, Ok. eran vacas prehistóricas. Muy grandes. Ok. Entonces, les cuento un poco de los uros, porque no sabemos nada No. de los uros. Bueno, yo sí porque leí, pero bueno, digamos que los uros se llaman en científico Bos primigenius, ¿sí? O Bos taurus primigenius, depende a quién le preguntes. ¿Qué significa? Cuando encontraron estos fósiles dijeron como ese es el antepasado de las vacas domésticas. Ok. Entonces, básicamente el fósil más antiguo que se ha encontrado es de hace 780.000 años en Túnez. Pero se cree que su origen es más o menos en África o también podría ser en el sudeste asiático. Todavía no hay un rastreo exacto de dónde se originaron los uros, pero pues por lo menos sabemos que hace 700.000 años ya existían. También hay bastantes imágenes de uros en las pinturas paleolíticas de Lascaux en Francia y también las de Altamira de España. Ahí hay dibujos de uros. Entonces, ¿cómo eran estas mega protovacas? Medían del suelo hasta la cruz. La cruz es donde se junta el cuello con digamos así, con la caja torácica, más o menos. Sí, las escápulas. Medía hasta un Henry de altura. 1,85. Sí. Muy bien. No sé cuánto mido yo, Sí. pero yo sé cuánto mido. Wow, ¿cuánto Traductora mide de Henry? Henrys. Sí, entonces era Mira, 1,85. grandísimo. Ajá. Sí, sabes de dónde vienen los Henrys. Yo ¿no? me escuché el Ujú. episodio de los Henrys. Sí. Entonces sí, un Henry Cavill de altura. Las hembras eran un poco más pequeñas. Medían como 1,5 metros hasta la cruz, como más chiquitas que un Henry. Ok. Y pesaban cerca de 11 caviles. O sea, eran como 11 Henrys, o sea, 85. una tonelada más o menos. Más de una tonelada. Ok. Eran muy grandes. Wow. Tenían 2 enormes cuernos con forma curva y cada uno de los cuernos medía 1 metro de longitud. Uy, por Dios. Eran muy grandes. A diferencia de las vacas contemporáneas que son como un poco cuadradas, como que el lomo de estos uros era más como en S. ¿Como ¿sí? una joroba? Sí, como si tuvieran un huequito en la base de la espalda donde uno pudiera como colocar una sillita para montarlos. Ya. Sí. Y todo esto lo sabemos por los huesos que se han encontrado y también por las pinturas que hay de estos animales. Se sabe que los machos eran de color negro, tenían una franja clara que les recorría el lomo y las hembras eran de un color café rojizo. Como las vacas actuales, se alimentaban de pastos y habitaban más que nada en ecosistemas de sabana, en algunos bosques. Entonces, como que esta adaptabilidad a estos dos ecosistemas probablemente fue una de las razones por las que sobrevivieron incluso a la era del hielo, ¿sí? No a la película, sino a la de verdad. Sí. Yo ahí viendo a Sid con el uro. ¿De dónde Sí. está el uro? De hecho, curioso, como que no recuerdo ver uros en el documental La Era del Hielo. Es cierto. No, Pero sería no como sé. un personaje interesante. Entonces, igual lograron sobrevivir al Pleistoceno, pero con el tiempo se fueron desvaneciendo. Algunos uros resultaron pues en las razas de vacas domésticas que conocemos hoy.
por el proceso pues, de domesticación, encuentro con los seres humanos, las empezaron a volver ganado. Y también hay como algunas evidencias de estos animales en bajorrelieves en edificios y murales de hace 3000 años en Medio Ya, Oriente. me imaginé así como los griegos, ¿no? Como los griegos que Ajá. tienen así esas pinturas, Sí, que están como cargando algo sonoros. de hecho hay unas pinturas en las que salen los griegos saltando como un toro. Algunos creen que esos podrían ser uros también. O sea, se sabe que los griegos sabían de los uros y que había uros en la antigua Grecia. En Medio Oriente y en la India se empezaron a extinguir muy rápido, pero igual hay como bajorrelieves del antiguo Egipto de uros y también en la India hay algunas imágenes de uros. Digamos que los que más persistieron fueron los uros euroasiáticos, que era como una especie que empezó a moverse más hacia Europa. Y aunque algunas poblaciones se domesticaron, otras poblaciones salvajes se concentraron en Europa Central, como por todos los lados de Alemania, Polonia, República Checa y Moldavia. De hecho, Moldavia en el escudo tienen un uro. Tienen ahí la cabecita del uro en su escudo nacional. Obviamente, esta escasez hizo que los uros se volvieran como animales mitológicos, como el unicornio, ¿sí? O sea, como que decían como, hay historias de que hay unos toros gigantes, pero nadie pues se la creía. Solo hay como algunas historias, por ejemplo, al parecer Julio César en una de sus campañas por Alemania se encontró con un uro y tuvieron como que huir porque era muy agresivo y luego él se enteró, hablando con esos lugareños germanos, que sí, pues que eran animales que vivían ahí en los bosques, que necesitaban a mucha gente para matar a uno, pero que cuando lo hacían era como una proeza de valor. Y lo que hacían era que agarraban los cuernos y en los cuernos pues tomaban cerveza, básicamente. Sí. Qué prácticos. O sea, era como el fondo de... Sí, tal cual. Pero de 1 metro de largo. Ay, no. Sí. Lo que llaman hoy en día la jirafa. Sí, Sí. Bueno, la próxima vez que vea una ya no le llamo jirafa. Sí, te pides un cacho. Pides un cacho de uro, por favor. Un cacho de uro, por favor. ¿Será que seremos alérgicos a la leche de uro? O más bien no seríamos alérgicos. Pues ya lo veremos. No sé. Excelente pregunta. También hay más historias y leyendas de guerreros y de reyes que se enfrentaban con los uros. Se supone que el rey Carlomagno se enfrentó con uno y en esas perdió su bota. Como que sí, es como una de las historias. También en la saga germana llamada El Cantar de los Nibelungos o La Canción de los Nibelungos, el héroe legendario de esa saga, que se llama Sigurd, que es como el super caballero, mata a 4 uros en una de sus cacerías antes como de su muerte, bueno, no sé, es como una historia súper curiosa que es importante para la saga. Ya para el siglo XIII, los únicos uros que quedaban habitaban los bosques prístinos de Polonia y de Moldavia. Sus poblaciones decrecieron porque por esas épocas la tala de bosques para ganado y la agricultura se volvió más intensiva. Y bueno, según el artículo Historia de los Uros en Polonia de Mieczysław Rokosz, que no sé cómo pronunciar, varios campesinos también empezaron a matar a los uros porque se acercaban a las vacas en celo. Ay, no. Entonces, claro, llegaban estos toros gigantescos que además eran muy agresivos, llegaban a tratar de conquistar a las pobres vacas, cortejar, abusar de las pobres vacas. Y claro, y las mataban y claro, era todo un problema. Pero, ¿qué pasa? Que ya en Polonia, por lo menos, donde quedaba esta última población o estas últimas poblaciones de uros, los reyes empezaron a restringir la caza de animales grandes solo para la monarquía y la nobleza. Y esto alargó un poco la vida que ya venía decreciendo de los uros. Y ahí se pudieron mantener. De hecho, Polonia se volvió un poco famosa por sus toros gigantes y a veces como que les pedían como que les llevaran algunos disecados. El Papa León X les pidió un uro disecado y le dijeron como te mandamos un poema y le mandaron un poema como en honor a él donde él cazaba un uro, unas cosas así. Y a veces regalaban uros que lograban agarrar como
regalos diplomáticos, como de, ay, llegó el nuevo rey de Inglaterra, venga, le regalamos un uro, y así. Para 1560, los pocos uros eurasiáticos se habían reducido a una sola población que habitaba en el bosque de Yaktorovsky, entre dos pueblitos que se llaman Yaktorov y Kozlov. Entonces, la cosa estaba tan grave, pero era tan importante para los reyes mantener esa especie, que le dijeron a las personas de sus pueblos, como, miren, ustedes están libres de impuestos. Sí, cuidan de los uros, ¿sí? Si ustedes se encargan de que nadie se meta a este bosque, a estas hectáreas que designamos para los uros, y de que en invierno vayan y les den de comer, ¿sí? O sea, si los ven escaseando de comida, van y les dan comida. Pero la cosa estaba bien difícil. Según un reporte de 1564, encontramos una manada de unos 30 uros. Entre ellos hay 22 vacas maduras, 3 jóvenes y 5 terneros. No vimos ningún macho maduro porque desaparecieron entre el bosque, pero algunos cazadores dicen que son unos 8. Una de las vacas está vieja y flaca y no va a sobrevivir el invierno. Cuando le preguntamos a los cuidadores por qué estaban tan flacas y no crecían en número, nos dijeron que otros animales de los aldeanos, como caballos, vacas y demás, se alimentan en los lugares para los uros y los perturban. Entonces, después de este reporte, se prohibieron todas las actividades en esos bosques y se designaron específicamente para salvar a los uros, pero pues ya era demasiado tarde. En 1602 se reportaban apenas 3 machos y una hembra, que de hecho fueron los últimos que quedaron después de como una peste bovina que hubo, que mató un montón de vacas y también mató a varios de los uros. En 1620 se reportó la muerte de 4 uros y también solo quedaba una sola hembra. Estos uros, pues lo que hicieron fue agarrar los cuernos, los cubrieron de metal y los enviaron como regalo al rey Sigmund de Polonia, que lo tiene ahí como en su armadura, como que, o sea, wow. Eso entendí, como que lo tiene ahí en su armadura y bueno, eso está por allá en un museo en Europa. En 1627, esa última ura que quedaba murió. Y presumimos que con ella murió toda la especie. Un minuto de silencio por los uros. Triste. ¿Por qué no hicieron un urocultivo? No fueron tan astutos. No hicieron el urocultivo. Bueno, pues bueno, o eso creíamos hasta que llegaron los hermanos Heck. Bien, entonces claro, con esta historia atrás, más todo lo que les interesaba, que eran estos seres así, vacas medio mitológicas, gigantes, feroces, y también que habían sido extintas por causas humanas, pues ellos decían, lo lógico es que intentemos traer de vuelta al uro, ¿sí? Pero pues esta es una época donde ni siquiera habían descubierto el ADN. Estamos en los 20, no. ¿sí? Entonces, ¿cómo carajos lo iban a hacer? Chan. No sé, no tengo idea. Cogieron una vaca. Ajá. ¿Con quién? Esa es la pregunta. Bueno. La enraizaron con, no sé. Pues aquí se inventaron o más o menos como que empezaron un método que se llama backbreeding, ¿sí? No encontré como una traducción específica para el español, pero lo podríamos llamar como crianza en reversa, ¿sí? Entre comillas. Una frase de Heinz Heck resume un poco de qué se trata este método. Él decía, ningún animal, sin embargo, está totalmente exterminado mientras sus factores hereditarios permanezcan, ¿sí? Es decir, él decía, el uro no está completamente extinto mientras haya vacas que todavía tengan la herencia del uro. Entonces, para los Heck, los uros todavía estaban ahí, viven entre nosotros, ¿sí?
pero entre las vacas contemporáneas, ya domesticadas. Entonces, teorizaban, si agarramos los rasgos del uro extinto y logramos a través de la crianza de diversas razas de vacas, podremos extraer realmente los rasgos de lo que es un uro. Y a través del cruzamiento vamos a encontrar la manera de armar el rompecabezas. ¿Bien? Es decir, o sea, en todas las vacas están las piezas para armar un uro, toca seleccionar las razas de vacas para que las piezas empiecen a cuajar y se conviertan en esa melcocha que bien es. locos. Sí. Okay, ya, o sea, digamos, Ujú. dice, esta vaca tiene la nariz, cójala. Esta Sí. tiene Sí. la personalidad, esta tiene las nalgas, esta... Sí, y ahí ya van Exactamente. armando. El Ajá. Tetris de la genética. Tetris de la genética, sí. Ujú. Entonces, claro, como que sí es como, wow, era tratar de hacer como ese rompecabezas. Según la investigación Backbreeding the Aurochs de Clemens Driesen y Jamie Lorimer, los Heck hablaron con criadores de ganado, estudiaron ilustraciones históricas de los uros, leyeron los mitos sobre su temperamento, revisaron huesos en museos, las pinturas rupestres que hallaron en España, y ahí empezaron ellos a hacer su propio rompecabezas de uro y a darse cuenta como, bueno, este es más o menos el animal que es, y estos son los rasgos, y así se ve, y así se mueve y demás. Pero cada hermano lo hizo por su cuenta. O sea, no lo hicieron los dos juntos, cada quien lo hizo un poco como desde su rancho aparte. ¿Bien? Según un artículo de Heinz Heck, sus primeros intentos de extinguir al uro iniciaron en 1921, pero él realmente no tenía muy claro cómo empezar, como que simplemente tenía vacas y fue como no sé qué, no sé cómo empezar a hacer los cruces para sacar este uro. Algo que sí tenía claro es que a él le interesaba era tener el animal tal cual con sus rasgos, digamos, fenotípicos, lo que se ve, o sea, que se viera como uro, porque él tenía la intención de exhibir a los uros para poder hablar sobre la extinción y también poder hacer pedagogía sobre el pasado de Europa y lo que este animal representaba. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, O para... sea, solo estéticamente, como Sí. no importaba si el uro hacía miau. ¿Vale? Chimbo, Básicamente, sí, como que él decía no sé cómo, pero se tiene que ver y tiene que tener el tamaño de un uro. Ok. Entonces, con los años ya fue seleccionando las especies que le interesaban por sus rasgos. Entonces, Heinz se fue a buscar unas vacas de una raza llamada gris húngara, que son vacas muy altas, que son casi tan altas como el histórico uro, y también tienen el lomo un poquito encorvado, ¿bien? Además, tienen como cuernos muy largos, pero esos no eran los cachos que buscaba Heinz. Sí, como que son largos, pero no son los tipos de cachos que yo estoy buscando. Entonces, él fue a buscar los cachos en otra raza, que es el Highland escocés, que son las vacas de las tierras altas escocesas, que tienen cuernos súper largos, prominentes, Wow. pero la cosa era que tenían un pelaje rojo muy largo. Y los uros no tenían... Sí. Son re bonitas esas vacas escocesas. Pero entonces ese no era el pelaje, así que se fue a buscar una vaca que sí tuviera el pelaje. Y la encontró en el llamado ganado corse o corsicana. Aquí en el llano. Que sí, aquí en el llano hay uros. Entonces se fue a una isla francesa, que es la isla francesa de Córcega, y ahí encontró unas vacas que tenían la coloración roja y el pelaje como más cortito, tal cual como los uros. También después usó como otras razas alpinas y holandesas y básicamente empezó a mezclar todo eso. Collage Sí, genético. Collage genético, Me sí, encanta. tal cual. Pues muy creativo sí era, o sea, sí. Recursivo también, ¿no? Ujú. Pues con lo que hay, ¿no? Con lo que vamos a trabajar con lo que hay. Ujú. Mm. Así lo criaron. No lo juzguen así. Desde chiquito él Ajá. hacía eso. Y tal cual empezó a hacer su melcocha fenotípica ahí con los uros y demás. No. Ajá. La aproximación de su hermano Lutz era un poco menos experimental, ¿sí? Ujú. Como que él sí quería ir un poco hacia la segura, pero a este Heck pues le interesaba era más que la parte fenotípica, que sí era importante, le interesaba era la ferocidad legendaria de los uros. ¿Mm? Entonces él no se desordenó tanto en la búsqueda, sino que más bien se fue a lugares que tuvieran una tradición de toreo muy fuerte.
Ay, jue Oh, madre. ok. Entonces se fue a Francia y a España, Ok. ¿sí? Sevilla. Sí, a Sevilla. Al sur de Francia, Lutz encontró una raza que se llama Camargue, que son criados de manera semisalvaje, tienen cuernos muy prominentes y curvos como las de los suros, y además se usan en corridas porque son muy feroces y muy agresivos. Y en España se fue por pues especies de como o pues la raza de ganado de Lidia, que es la que se usa pues en el toreo, en las fiestas taurinas y demás, ¿sí? Que son, pues sí, ambas son razas que son muy agresivas, que Ujú. responden como muy ferozmente a, pues al riesgo. Y además, lo que pasa es que el ganado de Lidia, pues sí tiene como coloraciones entre negras y cafés, entonces para él como que se asemejaban más a los suros. ¿Mm? ¿Y qué creen? ¿La lograron o no? Pero sí se Guau. unieron sus saberes o siguieron compitiendo entre hermanos. Fue una Porque Cada parece una quien, competencia. cada quien tenía como... Oh, por Sí. Dios. Entonces aquí hay algo muy curioso. Según un artículo de Heinz, para Mm. 1932, ya había logrado hacer los cruces suficientes para tener uros en el zoológico de Múnich. O sea, ya después de 10 años la La logró. logró. Y más o menos un año después, Lutz también lo logró. Y lo que decía él era como, tuvimos resultados muy parecidos, a pesar de que tuvimos como razas muy diferentes. Entonces, como Ah, que, mira tú. sí, claro, O sea, sí lo lograron. sí, cada uno por su lado la logró, cada uno en su zoológico tenía sus propios uros. ¿Mm? Y lo ¿Qué pasó lograron con así esos como... suros? Vamos a ver qué pasó con esos uros. Y la lograron así como listo. Estéticamente lo logré y Ujú. la forma de ser de este uro es como lo buscaba. Lo logré. Así lo Pues lograron. más o menos, como que los uros de Lutz sí eran mucho más agresivos que los que estaban en Múnich de Heinz. Eh, pero lo que Heinz decía es que fenotípicamente sí se veían muy parecidos. Como que él decía, wow, está curioso. Obviamente él sí decía, los de Lutz obviamente son súper guerreros y como re hijueputas, pero los míos son un poco más tranquis. Sin embargo, tienen como características parecidas, tienen más o menos la misma altura. Ninguno llegó a la altura de Henry, ¿sí? Ujú. No llegaron como a ese super uro, pero sí llegaron a ser vacas muy grandes, muy corpulentas, con el pelaje negro y café, que era lo que estaban buscando. Algunos hasta tenían la franjita que habían descrito. ¿Qué? ¿En Entonces, serio? sí, como que Eso es de en buenas. algunos terneros les salía, después se les desaparecía con el tiempo, pero así Wash. había otros especímenes que sí llegaron a tener como esa, no en todos, pero sí tenían esa franjita detrás. Entonces, como que algo sí, como que algo caló ahí, Sí. ¿no? Pero, pues, seguramente si han estado pendientes a esta historia, estamos en los 1920s y 30s en Alemania. Y pues Guerra. en 1933 no solo hicieron a los uros, Ujú. pues también llegó Adolf Hitler al poder en Alemania. Casi nadie. ¿Entiendo? Casi nadie. Sí. Hay un señor como con bigote, muy carismático. Muy Ay, amigable. no, y entonces este man los empezó a usar. Vamos a ver cuáles eran los Ay, intereses detrás de estos uros. No. Porque claro, llegaron al poder, o sea, el partido del nacionalsocialismo, llegan al Ujú. poder, obviamente con ese discurso fascista y con ese anhelo de, entre comillas, volver a la gloriosa y mitológica Alemania del pasado. Y pues aquí los uros renacidos, entre comillas, iban a ser instrumentales dentro del plan de los nazis. no. ¿Sí? Todo lo querían usar, ¿no? A Ajá, favor. Se agarraron de lo que exactamente. pudieran. Sí, y aquí hay un personaje que estaba muy, muy interesado en estas vacas y era un tipo llamado Hermann Göring. ¿Han escuchado un poco de este tipo? No, yo no. Entonces, algunos datos curiosos de Göring, como, sí, su perfil. Este era básicamente la mano derecha de Hitler desde el inicio, desde que empezaron con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Göring fue piloto durante la Primera Guerra Mundial, era fanático de las sagas germanas, como la canción de los Nibelungos que ya les conté. Como les dije, apoyó a Hitler desde sus inicios y cuando llegaron al poder fundó nada más y nada menos que la Gestapo.
Ok. O sea, nadie. No, una joyita. Una joyita, sí. Entonces, además de fundar la Gestapo, Hitler lo nombró comandante de la Fuerza Aérea de los nazis. Huepucha. Lo nombró también presidente del Reichstag, que es el parlamento alemán. Lo nombró ministro presidente del Estado Libre de Prusia. Y también, y esta es como la que más nos interesa en esta historia, lo nombró ministro del Reich de Bosques y Caza. Bien. Ok. Y ya vamos a ver que a Göring le encantaban los bosques, también le encantaba la cacería, y para él era como un asunto personal la conservación de los bosques germanos, y ya les cuento por qué. Perdón, pero me parece que tenía una sobrecarga laboral ni la hijo de madre. O sea, era ministro de educación, ministro. ¿Cuánto le pagaban? ¿Le pagarían bien? Tal cual, contratista del gobierno. Sí. Pobre madre. O sea, no era poderoso, estaba sobreexplotado. Completamente. Aunque Triste. muchos de los títulos se los ponía él, como decía, yo ya soy, como era líder del parlamento, era como, bueno, entonces también puedo ser presidente de esto, ya. como, Él se autonombraba. sí, como necesitan como un Reichmaster del kimchi, listos, ahí voy Ya, yo. Sí. hoy en día es más como soy DJ, modelo, estudiante, trabajador. Sí, sí. Ya, Básicamente, como así, muy, muy empoderado el señor Göring. Y Göring tenía un pana de cacería que le caía súper bien. Adivinen quién era. El hermano Sí. Lutz. del team Uros malvados. Ajá, Uros Timuros malvados. temperamentales. Puros para torear. Uros para torear, exacto. Eran amigos de cacería, ¿sí? Y como que esa relación empezó cuando ya el régimen nazi se estaba como tomando el poder y demás. Ujú. Y Lutz tuvo, de hecho, un papel en el régimen nazi que no fue poquito, ¿sí? Ujú. No solo tenía de compa a Göring, sino que fue patrocinador financiero de la SS, Ok. ajá, que era pues esa organización paramilitar, política, con la que perseguían a todo el mundo. Y también, obviamente, pues pidió plata del régimen para poder continuar sus investigaciones con los uros y con otras especies. Su pana Göring, obviamente, le hizo el cruce, le dijo como, mira, yo te apoyo, yo te financio todo el programa de crianza de los uros del zoológico de Berlín. También empezaron un proyecto de reproducción y crianza del bisonte europeo, que estaba al borde de la extinción. Entonces, como que lograron como traer de vuelta al bisonte europeo. Y en esas Lutz fungía también como diplomático porque fue a Canadá y Estados Unidos para ir por bisontes americanos, para repoblar a los bisontes europeos, y entonces lo usaron un poco como herramienta diplomática. Y bueno, pues ya era súper amiguis de Göring, ya como en los 30s. Y Lutz también fue amasando más poder y se empezó a acercar también a científicos y zoólogos, un poco como de la onda de Konrad Lorenz. Y era que fundamentaban sus investigaciones bajo los discursos de la limpieza racial y pues de la eugenesia, que era como esa búsqueda de una pureza racial que pues no existe, pero en estas estaban estos manes. Y aunque Lutz nunca participó activamente en esas discusiones y tampoco escribía en sus artículos sobre esto, pues él se juntaba con todos estos personajes que elogiaban mucho su trabajo con los uros, porque para ellos él estaba creando la nueva fauna del Reich. Gente muy loca, de verdad. Sí, gente muy tostada. En 1937, Lutz se hizo miembro oficial del partido nazi. El mismo Hitler, durante ¿Qué? su cumpleaños, sí. O sea, Fue con toda. se fue con toda. El mismo Hitler, durante su cumpleaños, en pleno cumpleaños de Hitler, pues Hitler dice, ay, pues te voy a nombrar como profe catedrático oficial, ¿sí? Y además, al año siguiente, en el 38, Göring le otorgó el cargo de jefe de la Autoridad Suprema de Conservación de la Naturaleza de la Oficina Forestal Imperial. Por favor. Sí, o sea, jefe del departamento de bosques, básicamente. Y aquí es cuando sucede la escena del inicio. Aquí fue cuando hicieron la primera introducción de los uros, unos 7 uros, en el bosque de Romington, junto con osos, bisontes y demás, y eso fue un acto así protocolario donde estaba Göring también y todos los militares y demás. ¿Cómo si llevaron más animales? Sí, a los bosques, porque no solo, ya vamos a ver por qué, pero no solo se trataba de traer a los uros
y a los bisontes, sino también a los osos, por un ideal de bosque que había ahí detrás. Lutz escribiría después: los extintos huros se han levantado de nuevo como la especie salvaje del Tercer Reich. Y desde ahí se les conoce un poco a estos huros como las vacas nazis. Ay, no. Dañaron su imagen. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto le interesaba mucho a Goering porque no solo hablaba de un pasado germano, como que no solo era tratar de traer un pasado mitológico, sino que tenía que ver con el plan que se estaba perfilando para el resto de Europa. Y Goering lo tenía muy claro y era como el principal artífice de un plan en el cual se iba a apoyar también la colonización, no solo de Alemania, sino de toda Europa. ¿Bien? Entonces, ¿cuál era ese plan? ¿Y por qué le servía los huros de Lutz Heck? El plan de Goering se llamaba el Lebensraum, que además se traduce espacio vital. O sea, es como... O sea, qué horrible. Lo más... Sí. O sea, algo que podría estar en una botella de, no sé, de medicina holística, pero que aquí era como... Básicamente era el plan de expansión alemana al este de Europa. ¡Qué gono! Entonces, ellos decían que esta expansión era necesaria. ¿Por qué? Pues ellos querían literalmente hacer un territorio completamente ario, desplazando a las poblaciones polacas, ucranianas, checas y demás del este de Europa. Dentro del discurso del nacionalsocialismo, las reservas forestales eran claves para esa expansión y por eso Goering estaba ahí. Y por eso le importaba tanto. Porque en este discurso súper aberrante, restaurar los bosques europeos que se habían perdido durante milenios era como devolverlos del mal manejo que habían hecho las poblaciones no arias del territorio, ¿sí? Que es un poco, lo podemos ver incluso, hay un episodio muy bonito de La Enredadera y Co. que habla un poco de cómo se está haciendo también en el tema de Israel y Palestina, de cómo en Israel dicen, en esa tierra no había nada y estaba como un mal manejo, entonces nosotros tenemos que llegar a volverla productiva y a traerla a lo que realmente es. Ese era básicamente el discurso. Igualito. Su fundamento era que el resto de Europa no había apreciado el territorio. O sea, no sabían apreciar la naturaleza y el territorio y por eso tocaba recuperarlo, pero obviamente haciendo un paisaje ario. Desde el paisaje, además. Desde el paisaje, exactamente. Entonces aquí vemos cómo la restauración ecológica se vuelve arma. Político. ¿Sí? ¡Tenaz! ¡No! Entonces, ¿cómo lo hacían? Porque primero lo hicieron en Alemania y luego era extenderlo hacia otros países. Y era de una manera bien asquerosa, la verdad. Primero, Goering declaraba los bosques como reserva, ¿sí? Pero al inicio del régimen nazi, lo que hacían era legalizar la caza en esos lugares como sin control. O sea, le decían a la gente, pueden ir y matar lo que sea que esté ahí, no vamos a decir nada. De esta manera, lo que estaban buscando era que las personas arrasaran con las especies que no hacían parte de su ideal germánico glorioso. ¿Sí? Entonces iban y mataban a las ovejitas que vivían ahí, demás todo lo que no fuera como germánico glorioso. Luego de esto, tal como en la Europa feudal, pues prohibían la cacería dentro de estos lugares y el ingreso a la gente común que no fuera parte de la élite del partido nazi. Entonces, en bosques como Romington, donde soltaron a estos primeros huros, pues eran como de uso exclusivo de la élite nazi, que ellos eran los que sabían, entre comillas, cómo manejar el lugar, ¿sí? Obviamente, pues no hace falta dos dedos de frente para darse cuenta que lo que buscaba Goering era realmente tener sus propios cotos de caza para él y para sus compas, como Lutz. Sí. Y una vez empezaron con la invasión a Polonia, pues esto lo empezaron a probar en el resto de Europa. Horrible, ¿no? Muy humano. Sí, en realidad. Entonces, en 1939, cuando los nazis invadieron Polonia, Goering no tardó en declarar las reservas forestales. El discurso igual era el de siempre, como no, llegamos a Polonia,
y tenían todo súper mal hecho, todo re mal, todos los paisajes re mal. Entonces tenemos que llegar allá a preservar lo que hay y a restaurar esos bosques germanos. Ese era el discurso. Los salvadores. Ajá. Pero Digamos ¿no estaban nosotros. mal los bosques, digamos, Pues en Colombia? eran, pues sí, pero pues, o sea, pues en todos lados hay deforestación. Sí. Pero pues ¿Pero no obviamente tenía una parte de verdad, esta parte como del discurso? no, Ok. no porque era dentro de un ideal de ellos lo están trabajando mal, pero dentro de su propio ideal nazi, no desde, o sea, si la No, gente estaba, biológicamente claro, hablando. si la gente estaba cultivando papas, pues tal vez no estaba mal, pero Pero para tampoco ellos, creo que en esa época fuera un cultivo masivo, como sí puede suceder, por ejemplo, ahora. sí, exacto, Que no, no, pues o con no el era- ganado ahorita. Pues Exactamente. acabamos yo no sé cuántas hectáreas de bosque para Sí. tener vacas. Sí, no, no, creo que en esa no, época. y las descripciones eran Ujú. pues mentiras, o sea, era obviamente llegaban y eran, no, eso está, pues decían eran terrenos baldíos, Ya. súper desérticos, hay solo unos bosques que se pueden salvar y pues muy seguramente todo era falso, era solo para Claro. justificar una invasión a través del territorio. Hijo de madre. ¿Mm? Una de las zonas clave para expandir ese ideal de paisaje ario fue el bosque de Białowieża, que era uno de los pocos bosques prístinos del oriente polaco. Ujú. Además, oh, sorpresa, desde 1933 era uno de los sitios favoritos de Goering para ir a cazar. Ay, Sí. bueno. Todo obvio, Gary. Sí, como todo, ay, no sé, Ups. creo que ese bosque... Sí, algo me dice. Algo que- me dice. Una corazonadilla. Sí. Hablemos Tal de cual. cinismo. Sí, no, o sea, todo era así. Según el artículo de Lorimer y Driesen que les comenté al principio, el manejo de los bosques se llevó bajo la lógica expansionista del Tercer Reich. Entonces, tal cual, llegaban a este lugar, Mm. en este caso le prohibieron a la gente, a cualquiera que no podía entrar. Ya era un lugar exclusivo para la élite nazi. ¿Mm? Para ese bosque llegaron agentes de la SS en 1941 y ellos se encargaban de patrullarlo y de estar alrededor y evitar que la gente pues se metiera si no era de la élite nazi. Además, entrenaron agentes forestales en técnicas de cacería, Ujú. pero no para cazar animales no humanos, sino para perseguir y matar a cualquier humano que se metiera al bosque. Dios. O sea, la orden era, si ven a alguien que está ahí que no es de la élite nazi, lo matan, sin preguntar. Con esto, ya Goering tenía su propio coto de caza personal en Polonia, además un bosque seguramente debía ser divino, Ujú. pero pues faltaban los animales de la fauna germana que debían poblar esos bosques para, entre comillas, su restauración. Y obviamente pues agarró a su compa Lutz y le dijo, oye, tenemos un bosque allá, tráete todos los animales que puedas. Desde 1942, Lutz Heck llevó varios de los uros y bisontes al bosque de Białowieża y entre 1943 y 1944 hicieron varias partidas de caza allí. Como Lutz y Goering se iban allá a cazar. Según sus diarios, aprovecharon la ocasión para hacer cosplay. O sea, eran unos cosplayers así Ay, geniales. recuérdame que es ser cosplay. Que es como vestirse del personaje. Eso, que pero O sea, ¿cómo así? Bueno, pero yo no Ay. sabía que desde ese entonces estaba esa Esa moda. moda. Esa tendencia. ¿Cuál era el festival? Sí, pues... Lo ahí- financió ¿De que se Hitler. vestían como de señores de antaño? Casi sí. Dueños Sí, sí, de... sí. ¡Ah! Sí. Ya, como de guerreros. Sí. ¿Qué? Tal Hijo cual. de la Los verga. manes súper Sí. tostados. Sí, se vestían así Puta. con... O sea, Entonces, así como usted viene desde allá y yo vengo desde acá y eso, y luchamos desde Un poco. nuestros suros. Sí, No. como A la que cuenta de 3. agarraban como esta saga del cantar de los nivelungos Ay, no. y como que se ponían a representar las escenas. No, Se vestían pa. como con pieles y con lanzas y salían a cazar, o sea, salían a cazar obviamente con su escuadrón de SS al lado, pero salían a cazar a los animales y entonces era como, ay, aquí estamos como volviendo a representar Ah, a través de este cosplay nuestras Qué historias enfermo. preferidas, sí.
O sea, todo es para esto. Sí. Toda la historia es para esto. Básicamente, sí. Entonces el militar que les decía que le encantaba el cosplay, a Goering le encantaba el cosplay. Como que todos decían... como, Bienvenido. sí, el man llegaba y se vestía Sí. así de armadura y como que salían así todos. "Ay". Miraban el vestuario de antes Sí. utilería. Ah. Genial, vamos. Me los imagino como, bueno, yo voy a ser Sigurd Sí. en esta y tú vas a ser Sí, el sí. tipo al que matan. ¿Pero por qué? Pero Yo por- quiero ser el otro. Sí. La vez pasada fue el mismo. No se vale, le voy a decir a Adolf. Le voy a decir a Adolf que tú no me estás dejando ser Sigurd. Qué horrible. Ajá. Y bueno, y en estas, sobre todo iban a cazar jabalíes, no cazaban uros, porque pues eran todavía muy poquitos y querían que se reprodujeran, pero sí en algunos diarios contaba Lutz que se encontraron con algunos uros y eran muy agresivos, que era lo que él estaba buscando. ¿Y él Como que ponía ya todo eran eso muy en salvajes. su diario? Sí. O Sí, sí, sea, sí. el tipo estaba seguro de que eso era una excelente idea. Sí, sí. Orgullosísimo. Querido diario. Hoy Göring no me dejó vestirme Sigurd. Pero no importa. La próxima Tal vez será. en la próxima. Tal vez en la próxima, sí. Qué horror. Sí, entonces en estas se la pasaron, literal en la Segunda Guerra Mundial, se la pasaron en estas. Pero la historia con el otro Heck, pues ahí decimos como, ¿y qué pasó con Heinz? Sí, Como mientras lo todo esto olvidaron. pasaba. Entonces, mientras Lutz se divertía con sus amigos nazis haciendo cosplay por allá en Polonia, la historia de Heinz fue totalmente diferente. Primero que nada, cuando llegaron al poder en 1933, bueno, unos días antes, de hecho, de que llegara Hitler al poder, lo atacó un elefante. No, ¿en Sí, serio? sí. Ahí encontré en una cosa que se llama Elefante Enciclopedia. Dice que un elefante llamado Boy lo atacó. Como que venía de un circo y lo habían recibido en el zoológico y en el circo ya había atacado a alguien. Y unos años después atacó a Heinz, pero pues nada, sobrevivió, todo bien. Como... ¿Sí? Pensé que el elefante había hecho justicia. No, sobrevivió. Pero, por si fuera poco, o sea, después de que lo ataca el elefante, llega Hitler al poder. Y a diferencia de su hermano Lutz, todos dudaban de qué tan leal era Heinz para el nacionalsocialismo. No, se los ganó. Apenas llegaron al poder, investigaron la vida de Heinz y descubrieron que durante la Primera Guerra Mundial estuvo casado con una mujer judía. ¿Qué? Ah, juepucha. Entonces ahí mismo dijeron como, uy, paila. Y además, al parecer, aunque nunca se comprobó del todo, él hizo parte del Partido Comunista en su juventud. Y por eso lo mandaron preso a un campo de concentración en Dachau, que queda cerca de Múnich. Y no lo sacaron hasta 4 años después, como hasta 1937. Yo creo que de pronto tuvo algo que ver, que justo en ese año es que su hermano Lutz entra al partido. Entonces, bueno, quién sabe si de Tal pronto vez hubo ahí... Eso necesitaban una constelación familiar, pero urgente. Sí, necesitan como esa terapia ya. Sí. Pero ¿qué pasó con los uros que estaban en el zoológico de Múnich? Pues se siguieron reproduciendo, no con toda la plata que le habían dado al zoológico de Berlín, pero cuando Heinz volvió pues al zoológico de prisión, pues nada, siguió con la reproducción, hacía observaciones de los uros, hizo como una observación en la que pues hubo una enfermedad que mató a varias vacas alrededor, pero los uros sobrevivieron y casi no les afectó. Entonces él estaba preguntándose si de pronto tenían un sistema inmune un poco más fuerte y demás. Ahora eran superiores. Sí, como que decía como wow, aquí como de pronto entre toda esta mezcla hubo algo que los hace más inmunes a ciertas cosas. Hizo como observaciones de cómo cambiaban de color a medida que iban creciendo, cómo nacían los terneros, como que se dedicó mucho a estudiar lo que tenía ahí al frente. Y durante la Segunda Guerra, pues como que un poco con la palanca de Lutz, empezó a participar en el programa de repoblación de bisontes europeos, también los reprodujeron ahí en Múnich, y también empezaron con un programa de desextinción del tarpán, que era una especie de caballos que, igual que el uro, sobrevivieron a la era del hielo y se extinguieron por la cacería en el siglo XIX. Entonces también, como ya había pasado eso, pues el... Goering y todos sus panes dijeron, ay, ¿y si traen de vuelta al tarpán? Y lo hacen igual que con el uro. ¿Y era como más chiquito el tarpán? Era como un caballo muy peludo. Chiquito. No. ¿O no? No sé, pues creo que sí era más grande.
sí. Ok. Pero Heinz siempre se mantuvo un poco al margen, obviamente no se metía como en las discusiones y en las cacerías que hacía su hermano, pero pues le llegaba algo de plata igual del régimen para que él continuara con estos programas de los bisontes y el tarpán. Aún así, pues el régimen nazi no iba a durar para siempre. ¿Mm? Para 1945, pues ya estaban perdiendo poder, estaban los soviéticos llegando desde el este como con afán de venganza, y pues ya era inminente, o sea, ya era inminente que tenían que, o sea, que iban a llegar a Polonia y que muy seguramente ya iban a llegar a Berlín. En enero y febrero de 1945, el Ejército Rojo ya se estaba adentrando por fin en Polonia, eh, con el plan de arrasar con todo lo que los nazis habían hecho, básicamente. Al ver que los soviéticos se acercaban inminentemente al bosque de Białowieża, Białowieża, bueno, como se diga, no sé polaco, Goering ordenó a la Fuerza Aérea que protegieran como fuera ese lugar, como que evitaran que cualquiera se metiera ahí. Pero pues papi Hitler le dijo a Goering como, oye, deja de hacer tu cosplay por allá, necesito que me mandes todos esos aviones para Berlín, porque Berlín se nota que ya va a ser el último bastión de esta guerra. Entonces, pues Goering dijo, bueno, le mandó los aviones, pero Goering pues no era un sujeto de agüitas tibias. Él no quería dejarle nada a los soviéticos. Entonces, antes de que llegara el Ejército Rojo a Polonia, ordenó a un batallón de las SS que recorrieran el bosque y mataran a todos los zuros que se encontraran. Ay, pero es que mal. Básicamente, para que ninguno quedara en manos de los soviéticos. Oye, Loco. pero... No, era un mal parido. Sí. Sí. Oye, sí. Ajá. Según un artículo que escribió Heinz ya más adelante, Ajá. se cree que algunos sobrevivieron a esa matanza. Ay, no. Pero pobres. seguramente murieron de causas naturales porque ya no había nadie que estuviera como cuidando de ellos, y así fueran medio salvajes, pues todavía era como una especie, pues no De había... papi y mami. Sí, y todavía no Sí, tenían tantos. De alguna manera también me imagino se acostumbrarían a que les darían comida, o sea, no era como que del Les todo, ayudaban. sí, tenían ahí una ayudita. Sí, Pobrecito. claro. Pues no se sabe si de pronto los soviéticos mataron a algunos de esos, pero no creo, porque iban como con otro plan. Claro, sí, no. Ya después, el Ejército Rojo llegó a Berlín y ellos sí llegaron con orden de arrasar con todo. Obviamente bombardearon el zoológico de Berlín y los pocos zuros que quedaban en el zoológico pues murieron en esos bombardeos. Mientras tanto, en Múnich también hubo bombardeos, pero Heinz como que logró manejar la situación, resguardó a todos los animales que pudo, y los zuros de Heinz sí sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Ah, ok. Entonces todos los huros agresivos de Lutz, como que toda esa raza desapareció, pero los de Heinz sí lograron como sobrevivir. Sobreviven los buenos. Los más domesticados. Sí. Pues hablando de que Los- sobreviven los buenos, Lutz huyó a Baviera con su esposa a esconderse y borró todos los rastros de sus vínculos con los nazis. ¡Ah! Heinz sí se quedó en Múnich manejando el zoológico, pero pues claro, llegaron todo, o sea, después de la guerra, a reconstruir todo, llegan los juicios de Nuremberg, la condena de los nazis por todos los crímenes de guerra, se reparte en Europa, nada, pero lo que sí dicen es como todo lo que recuerda a los nazis, toca como borrarlo. Y los huros de Heinz, como un animal que recordaba el discurso ¡Ay, no! del pasado germánico, asesinar. pues dijeron como, pucha, como que no podemos seguir teniendo eso que recuerda al Tercer Reich. No. ¿Qué creen que les hicieron a los zuros? No creo que cariñitos. Más ¿Los envenenaron? menos, ¿no? Les hicieron un rebranding. ¡Los volvámonos! Yo sabía que este punto iba a ser de alta tensión. Bastante. No, les hicieron un rebranding. O sea, ya no los llamaron huros,
Ay, ¿cómo se llaman? Ahora se llaman bovinos de Heck y todavía existen. Uy, ¿qué? Sí, sí, solo les cambiaron el nombre. Wow. O sea, como ahora se llaman bovinos de Heck en honor a los hermanos Heck. Bueno, menos Pues violenta bien, la ¿no? solución. Sí. No, ya todo catástrofe. Ya, Sí, ya estamos le- predispuestos, perdón, humanidad. ya les cuento un poco como que ha pasado con los bovinos Ay, de es Heck. verdad, Ajá. bovinos de Heck. Pero entonces, ¿qué pasó? Finalmente también con los hermanos. Pues ya sabemos que la especie de los Heck, pues de Heinz, siguió. Heinz, de hecho, se mantuvo como director del zoológico Hellabrunn de Múnich. Sus bovinos de Heck se criaron ahí, o sea, siguieron reproduciéndolos. Al final se los llevaron a una reserva danesa en 1983, donde los dejaron ser como ganado semisalvaje. Ay, qué hermoso. Sí. Por otro lado, Lutz se convirtió en un escritor y académico muy prolífico. Wow. Bueno, todos tenemos segundas Sí. oportunidades. Sí, pues ya vamos a ver. En 1949 ingresó a la Sociedad Nassau de Historia Natural de Wiesbaden. Llegó a ser presidente de esa sociedad en 1960. Epa. En 1972 fue nombrado miembro honorario de esa sociedad, pero justo después del nombramiento salió a la luz todos esos diarios que él tenía por allá escondidos. Ay, pero es que Ay, sí es pobre. tonto. Y pues sí fue como... Lo ok. escracharon. Sí, lo escracharon por su pasado nazi. Funado. Y ya, y él murió en 1983. ¿De qué murió? No encontré de qué murió. Fiebre bovina. Me parece lo más justo. El karma. Uy, sí, no en una corrida de toros. Ay. Uf, pues voy a averiguar qué tal que sí. ¿Qué tal que sí? Luego, al año siguiente, colocaron una placa en su honor en el zoológico de Berlín, pero obviamente hubo polémicas porque dijeron Claro. como él fue el director durante los nazis y Sí, no pues, vengan a ver, acá. Sí. también él fue de estos que si los nazis decían al zoológico no entran judíos ni personas racializadas, él era como así, pues ya. Como, Ay, no, horrible. era bien paila el señor Lutz, pero bueno. Con los años, el tema de las vacas nazis se fue como disipando un poco. Gracias al nombre de bovinos de Heck, pues no llamaban como tanto Pero la fue una atención. buena idea, claro. Sí, no, fue buena. Y pues como que ya habían escapado un poco de esa relación con los nazis hasta el 2009. Ay, no, ¿qué pasó? Sí, porque en el 2009 un criador de vacas llamado Derek Gow se consiguió unos bovinos de Heck para llevarlos a Inglaterra. Y mientras hacían como los papeles, dijeron como, ¿qué es esto de bovinos de Heck? Y empezaron a investigar y fue como, ¡ay, las vacas nazis! Y eso se filtró a la prensa. Y en la prensa pues volvieron a salir artículos con el pasado nazi de Lutz Heck y y de todo. de las pobres bovinas. Las pobres De vacas. los pobres. Sí, Ellos entonces en realidad son unos nazis. Sí, son unos nazis, claro. Entonces empezaron a salir un resto de artículos diciendo las vacas nazis que quieren repoblar. Sí, entonces obviamente eso, Claro. pues el clickbait y bueno, la prensa siempre buscando, Claro. claro, como que la gente los lea. Sí. De hecho, en el 2014 transmitieron en National Geographic el documental Los monstruos jurásicos de Hitler, Ay, no. que era sobre esta historia. Obviamente es re exagerado todo. Un año después, en el 2015, las vacas de Go como que se volvieron noticia otra vez porque el tipo dijo como no pude criar estas vacas porque son muy agresivas, pero él dijo, pero tienen un potencial de conservación chévere. Entonces, básicamente, y yo creo que son los que terminaron en Ostbadersplassen en el proyecto que hicieron ok. Ajá, que hicieron tiene como de restaurar conexión. el ecosistema, claro. ¿Verdad Sí. que sí? Sí. Sí, ahí hablé muy brevemente de los bovinos de Heck, pero era porque tenía esta historia detrás. Oye, pero los Tenía alemanes una sí son re sorpresa. inteligentes, ¿no? Sí, Los Sí, alemanes. también muy estratégicos, ¿no? Sí. Pues, bueno.
Estaba pensando por qué no podemos intentar cambiar el nombre de los hipopótamos acá en el Magdalena, como para que se llame algo así como ballenas de río y que sea como... Ballenas de río. Pero creo que eso no ayudaría a No, conservar no ayudaría el río para nada. Magdalena. Ni a la raza humana, ni... Veo No, por es acá que- unas ballenas de río andando por acá. al Ay, frente. ballenas de río. Oh, qué linda ballena de río, es lo último que veré en mi vida. Visitas Ay, así miren cómo turísticas de cantan. Sí, sí. ballena de río. Entonces, hoy en día, pues los están usando mucho justamente para estos proyectos de restauración ecológica, pero hacia como estos ecosistemas del Pleistoceno y demás. Ujú. Y pues ya metiendo como el discurso de la desextinción, pues como que son como los apropiados para que continúen como con esa historia de traer nuevos, o bueno, viejos ecosistemas a lo Ok. contemporáneo. Wow. Ujú. Y esa es como un poco la historia de las vacas de No me Heck. imaginaba que tuviera todo este desenlace. Sí. Fue demasiado. Pucha, me Ajá. sentí en El Señor de los Anillos. En una saga. En una sí, saga, súper larga. claro. Que Y todavía sí, no termina. Chan, no, chan. pues, bueno, también hay otra cosa que averigüé hace poco. Todavía hay proyectos que quieren traer a los suros de vuelta. Desde el 96 hay un grupo de alemanes Ujú. que hicieron un proyecto que se llama el Proyecto Taurus y siguen como tratando de desextinguir el uro con base a las investigaciones de los Heck y también como ya aplicando la genética, como ya usando ADN y demás, y es como otro de los proyectos de desextinción que hay por ahí. Y claro, esta es como la historia de las vacas nazis, entre comillas, pero pues realmente no eran vacas nazis, ¿no? Y tienen caras muy tiernas, no pueden ser Sí, nazis. ahí en el archivo visual pues están las fotos, les pondré fotos de Ujú. las bovinos de Heck, que ahora rondan por las reservas de Holanda y están algunas en Alemania. Pero pues eso de vacas nazis, pues se vuelve como un epítome como un poco paila, porque pues Claro. son vacas que si fueron criadas más bien, con unos fines que exceden un poco como su carácter de vacas. O sea, en últimas era como este proyecto de estos hermanos y como que lo que rodea esta historia es un poco lo que tú decías, María Alejandra, es como esa forma de, siempre llega el humano y mete como su manera de ver el mundo según ideales humanos de cómo deberían ser las cosas, ¿sí? Y ese es también el riesgo un poco de la desextinción, Sí. ¿sí? Más, o sea, más ahora, por ejemplo, que ahorita hay como muchos discursos de odio y de pureza racial que están como retornando, pues uno dice cómo esto también empieza a aplicarse como a estos discursos de la desextinción o cómo se retoma de formas como muy diversas y un poco oscuras, ¿no? Y estas vacas pues llegaron a la realidad gracias a la creatividad, o sea, realmente, y el Ujú. reconocimiento también de los daños del ser humano, un poco a manera de Jurassic Park, pero hubo mucha creatividad y como mucho de entender muchas cosas. Y eran grandes porque las querían grandes y Ujú. corpulentas y agresivas y demás, porque tenían como esos mitos de unas vacas que venían desde el Pleistoceno y de alguna forma los Heck sí querían como ver un pasado vivo y trataban de reparar algo. Y pues más allá de eso, estos seres y su historia son un ejemplo de cómo los seres humanos proyectamos nuestros anhelos y perversiones Total. y lecturas de la historia en los seres no humanos. ¿Mm? Sí, total. Eso mismo te iba a decir, es como Ajá. le están atribuyendo a la pobre vaca un título que no le pertenece. O sea, Exacto. son titulares súper amarillistas e irresponsables. La vaca no es nazi. Exacto. Es como nazi es otras personas, no Nazi. las vacas. Ajá, exactamente. Y ni siquiera era como que, no sé, o sea, ni siquiera es como que ellas se hayan afiliado al partido o alguna Total, cosa. sí. Simplemente fue que esta corriente política fascista dijo, agarremos este Esto proyecto y sirve, apropiémoslo. cojámoslo, sí. Ajá. Ay, qué triste. Y pues eso yo creo que sesga nuestra comprensión de los mundos más allá de lo humano, porque vemos lo que queremos ver y eso da pie a que las atrocidades y esos monstruos de la razón se despliegan y empiezan a ser parte de discursos de crueldad que nada tienen que ver con esos seres, que al final terminan padeciendo esas mismas crueldades y sufrimientos. Y esto me hace decir
Ay, humanidad. Y bueno, esa era la historia de los bovinos de Heck y las, entre comillas, vacas nazis. ¿Qué les pareció Mal esta llamadas historia? vacas Mal nazis. llamadas. Ajá. Uy, no, tremenda. Me gustó bastante, pero es muy triste. Es triste, sí. Aunque no esperaba que todavía existieran. Eso para Ujú. mí fue una gran sorpresa. Yo pensé que... Sí, Bailes. lo cual es bonito, pues Sí, pues persisten. tienen cierta forma como un final bonito, Ujú. feliz, porque aún existen, pero complejo. Complejo que, o sea, todo el desarrollo, ¿no? Desde donde empiezan hasta uno titularlas como lo que no son. Ujú. Sí. O sea, no tiene sentido. Ujú. De hecho, yo también estoy pensando en ponerle al episodio vacas nazis, no sé. No, no. Bueno, llamaría la atención. ¡Chachán! Exacto. Ah, ¿O ¿sí ven? podría ser vacas nazis? Es sí, como Como en pregunta. interrogatorio, Me gustaría podría como ser. pregunta. Bueno, así se va a Podría llamar. ser. Además, porque es Vacas jugarle en nazis. doble, un sarcasmo y sin perder el clic. Ex- Funciona. Estrategias de Aprobado. comunicación. En vivo. Sí. Sí, 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 sí. ¿Y qué les parece todo este Pues recorrido? no, a mí me pareció pues muy interesante, o sea, estuve súper enganchada, muy chévere la historia, gracias. Sin embargo, pues también creo que es como repetir un poquito a grandes rasgos lo que siempre nos pasa, que es como que las ideas son chéveres, Hmm. pero quizás a veces nos quedamos simplemente ahí como en la superficie de la idea, sin de pronto ver las consecuencias y demás, y también como, pues siempre me pregunto cómo el humano destroza el espacio vital con sus manos para luego volver a armarlo, ¿no? Siempre esa es mi interrogación, es como, ¿por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta en ese momento, como en el presente, cuando estamos afectando las cosas, en vez de parar o irnos por otro camino menos violento? Es como, no importa, luego le vemos la solución a eso y pues las soluciones igual siempre van a ser también como, pues macabras, ¿no? Como siempre arriesgando también lo natural y el curso orgánico de la vida, me parece. Pero wow, pues siempre me sorprende la posibilidad de la inteligencia humana. Pues creo que es igual que cuando hablamos de los hipopótamos, era un poco eso, como de si estaban estos 3, 4 hipopótamos, como que ese era el momento de hacer algo. Claro, era el momento de Sí. reaccionar. Entonces creo que como que está chévere tu reflexión porque va un poco para eso, como que siento que hacemos muchas cosas y muchas veces esos intereses, a veces de gente que está más informada que los que incluso, no sé, están deforestando, por ejemplo, Ujú. pues es como esas personas simplemente están como consiguiendo como, no sé, pues su sustento de vida, pero Total. quienes están pagando como que saben Total. cuál es el panorama, Muy como que egoísta todo. es Sí. muy egoísta. Siento que también me parece como un poquito frustrante, porque creo que Claro. como que en la historia de la humanidad pasa siempre lo mismo, Sí, ¿no? claro. Es como, unos Ujú. nos quejamos, no estamos de acuerdo, queremos como otras vías más amorosas, bla, pero al final siempre gana como lo malo. Es lo que he visto. Pues yo siento que yo tengo la esperanza de que sí, como que lo malo tiene como su momento y luego si lo baila es que nos toca después construir con lo que se rompió. Con lo que Sí, quede. sí, sí. Con lo que Ajá. quede. De pronto también hace parte del ciclo de la vida y así es, ¿no? Quizás eso es lo natural, ¿no? Pero que se también extingan ahí esas especies. sería importante que de pronto Ujú. la gente tuviera más presente esa historia, ¿no? Porque, pues, por eso siempre dicen, si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Quizás si supiéramos con más minucias o más detalles ciertas cosas, pues no nos dejaríamos comer cuento tan fácil. Eso es cierto. Entonces, si alguien empieza a decir algo como, no, se me ocurrió en ese entonces, ¿no? Sacar
una réplica del uro de los euros y va a terminar en tal parte, pues si de pronto estuvieran como en su momento más informados, habrían tenido la oportunidad al menos de hacer algo al respecto. No sé, así sea una huelga y que luego Hitler los matara a todos. Pero es eso, es como tener de pronto un poco más de contexto de esa historia. Sí, pues sí, creo que la labor importante es esa. Digamos, hoy en día es muy importante, creería yo. Claro, como darle contexto a las cosas. Y más como con los medios que ahora tenemos la posibilidad de enterarnos de todo mucho más rápido, de tener como acceso a la información. Entonces creo que sí sería como un reto más bien o una responsabilidad también social de cada uno de nosotros. Me parece, me gusta, chévere. Pero eso es lo que están haciendo con Macana. Cuña, sí, cuña. Cuña aquí, la cuña, claro, porque es como brindar Sí, un contexto más allá de, pues eso, como el clickbait o... Exacto, claro, porque, no se puede quedar ahí. Exactamente, porque ahorita vemos, estas son las cifras de deforestación de la Amazonía, pero ¿y qué? ¿Cómo? ¿Y cuál es el contexto en el que eso está pasando? Y cuando uno se pone a ver los contextos, ya como en lo particular y como desmenuzado y con calma, pues uno puede entender el panorama y pues, tener una crítica hacia eso o simplemente como decir, uy, ok, yo cómo puedo aportar desde lo que sé o cómo. Pero entonces es bien bonito eso y por eso me parecía importante traer también como esta historia, no solo porque es una historia como fascinante. Es muy interesante. Y de mucho chisme, ¿no? Un montón, y de cosplay y todo, sino porque pues también me preguntaba eso, como claro, ahorita tenemos este cuento, digamos, volviendo a la desextinción, como de que es una herramienta para salvar algo. Y cuando entendemos como este contexto, de pronto nos hace cuestionarnos, bueno, y estas personas, por ejemplo, de Colossal. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es su interés? ¿Por qué lo están haciendo? ¿De dónde viene? Sí, claro, viene también de la parte monetaria, pero claro, ahí uno dice, esto no es para salvar el mundo, es para que una gente se lucre. Ya desde ahí uno pues puede dar como un poco el paso hacia atrás y decir, en vez de estar replicando como esta información. Lo que nos dicen y ya. Ajá. Como, ay, sí me comí el cuento que van a salvar el mundo. Exacto, sí. Entonces, cuando llegue el mamut, si llega a llegar, pues vamos a volver otra vez a estas vacas y vamos a decir como... Ay, humanidad. Ay, humanidad. Lo vi primero. No me escucharon. Sí. Exacto, entonces sí, bacano como que ya empecemos a verlo también desde esa parte de contexto. Gracias, María Alejandra. No, sí, a ti por la invitación. Sí, y gracias, Dani, también. Gracias a ti, Ed, siempre aprendiendo. Y como siempre, gracias a Trébol M Studio por acogernos, a nuestros oidores por recibir esta historia, transitarla, fascinarse y que duela, porque duele. Pero pues nada, ahí está esa historia para esto. Es necesario. Claro, es necesario, no siempre pueden ser historias con finales felices. Sí. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, ay.humanidad. Ahí voy a subir como las imágenes de Lutz. No hay imágenes de Göring haciendo cosplay, las busqué. Lastimosamente. Pero debe haber alguna, o sea, debe haber en algún archivo, debe existir. Pero si la encuentro, la coloco. Sí. Y bueno, ya por último, María Alejandra, pues cuéntanos dónde pueden ver lo que haces y compártenos un poco de eso. Sí, bueno, nuestro espacio lo podrían revisar en fundacionmacana.org. Creo que ahí es la ruta como más directa, ahí pueden ver pues las redes sociales y también pues leer un poquito y ver también en algunas fotos que hemos puesto de lo que hacemos, ¿no? Entonces, comunicación socioambiental, obviamente en redes sociales, la presencia en redes sociales, pero también tenemos otros proyectos a largo plazo. Tenemos como 2 destinos muy marcados en donde estamos trabajando con comunidades. Una es en Camarones, en La Guajira, y la otra es en Jurubira, en Nuquí. Entonces ahí estamos colgando varias cosas de lo que estamos haciendo y súper invitados también a escuchar nuestra última serie que también habla un poco sobre las personas oportunistas y todo este tema de el conservacionismo. Entonces, pues invitados ahí a Spotify como Macana Podcast, la serie de Galilea, Semillas de Resistencia.
que está muy chévere. Wow. Yo ahorita llego a escucharlo. Sí. Espero te guste. Ajá. Sí, ya, plan. Muchas Quien no gracias, escuche, Mariana. ya no es oidor de, de Hay Humanidad. Y bueno, y Dani, ¿cómo te pueden Bueno, encontrar, buscar? Como siempre, yo sigo enjollando el territorio a través de los escombros, así que si tienen nuevos escombros o si tienen de pronto algún escombro cerca de su casa lindo para cosechar, me pueden contactar en @escombrazo por Instagram. Ujú. A la orden. Súper, gracias Dani. Y bueno, pues al fin a mí me pueden encontrar en redes como Taxomonías y ahí pueden sugerirme y bombardearme con historias horribles como esta para contar, pero también historias chéveres, por favor. Sí. Y ya con eso, pues bueno, apague Y y vámonos. Mm.